Su amor nos da consuelo, mas pondrá allá en el cielo vida eterna por siempre tendremos. Fieras por doquiera se presentan con sus garras afiladas, a todo el mundo amedrentan. Mas no temas, amado hermano, porque en Cristo venceremos a esas fieras que en el camino se nos presentan. Fieras por doquiera se presentan con sus garras afiladas, a todo el mundo amedrentan. Mas no temas, amado hermano, porque en Cristo venceremos a esas fieras que en el camino se nos presentan. Pero fieras por doquiera se presentan. Solamente Dios sabe la pena que te envuelve. Tu sonrisa es fingida, aunque te ves alegre. Corres a todas partes, suplicas un alivio. Tu dolor no se calma y te sientes perdido. Jesús te dice: toma mi mano.
Adoramos a Dios. Bendito Jesús. Dios le bendiga a todos en esta noche. Dios le bendiga mucho más. Gloria al Señor. Vamos así a comenzar con oración para darle comienzo, gloria al Señor, a lo que será la segunda parte de este estudio. Padre, Señor, te damos toda la gloria y la honra. Señor, te damos gracias, Señor, nuevamente, Padre, por las nuevas fuerzas que tú nos das, Padre, Señor, para poder seguir marchando hacia adelante, Señor. Mira este pueblo, Señor. Señor, te doy gracias por cada uno de ellos de una manera especial en la que tú, Padre, Señor, deseo que sigas obrando, Padre, Señor, en nuestras vidas. Obra de una manera especial, Señor. Háblanos, Padre, Señor, a través de este estudio serie, Señor, que hemos comenzado con el fin, Padre, Señor, de recibir, Padre, la claridad de tu palabra, Señor. La sabiduría, Señor amado, que viene de lo alto, que hace posible, Señor, que nosotros podamos entender tu escritura. En esto es lo que nosotros pedimos en esta noche y a través, Padre, Señor, de esta serie, Señor. El Espíritu Santo, que es maestro de todos los maestros, Señor, es quien nos capacita, Señor, y nos ayuda a poder recibir, Padre, Señor, la pureza de la palabra, Señor. Obra en nuestra vida, abre nuestra mente, toca nuestros corazones, Padre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy gracias. Amén y amén. A su nombre. Bien, mis amados. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias por hacer presencia. Gloria a Dios. Con el permiso de ustedes voy a prender un ratito este aire. No sé, porque yo siento un poquito de calor. Un poquitito nada más y después sí. Dios le bendiga a todos. Aleluya, estamos contentos por estar aquí. Hermano, el hermano que usted no vea, preséntelo en oración. Gloria al que vive para siempre. Amén. Hay cosas que pues, se mueven, mi amado, en la atmósfera y uno no sabe. Uno tiene que interceder porque, gloria al Señor, a veces nosotros vemos, amén, que los hermanos llegan y todo, pero luego no sabemos lo que tienen que atravesar durante la semana. Amén. Así que siempre presente, saque tiempo, unos 5, 10, 15 minutos. Amén. Gloria al Señor para presentar a los hermanos. Amén. Gloria al Señor. Para que el Señor siga obrando. Bien. Esta es la segunda parte, bendito Dios, de este estudio que nosotros hemos comenzado. La semana pasada, nosotros le dimos apertura a este estudio serie titulado Descubriendo mi ministerio. Y comenzamos y quisimos comenzar hablando sobre la importancia de lo que es la madurez espiritual. Y hablé, bendito Dios, la razón por la cual era importante, amén, incluir dentro de esta serie lo que es la madurez espiritual, porque yo explicaba, amén, que a menos que nosotros podamos desarrollarnos en lo que es la madurez espiritual, sería bien difícil nosotros poder, número uno, o ver lo que el Señor tiene para nosotros. Número dos, poder ejercer lo que el Señor tiene para nosotros. O número tres, ser exitoso en lo que el Señor tiene para nosotros. Esas son cosas bien importantes. De no tener madurez espiritual es bien difícil ver. Sería bien difícil nosotros manejar y bien difícil realmente tener éxito. Amén. Y éxito en el sentido de que podamos ver los frutos de esa asignación. Todos nosotros tenemos una misión, una asignación de parte de Dios. ¿Qué es eso en tu vida? De eso se trata esta serie. Usted descubrir cuál es su ministerio. Ministerio, debo de hacer este paréntesis, ministerio no es una oficina, no es un título. Ministerio, esto es algo que lo vamos a descubrir a medida que vamos en el curso de esta serie. Ministerio es servir. ¿Cuál es ese llamado a servir en la grey del Señor, en el reino de Dios? Pues eso yo deseo que usted lo descubra a medida que nosotros cursemos. Hoy vamos a tocar la segunda parte con la verdad central. La madurez no depende de la edad ni del tiempo, sino del proceso.
Si hay algo que usted pueda llevarse en lo que nosotros hagamos hoy y estudiemos hoy, llévese esto, que la madurez no tiene nada que ver con la edad, ni con el tiempo que usted lleve en el evangelio. Tiene mucho que ver con el proceso. Es decir, un niño de 12 años puede tener madurez, aunque no tenga para nosotros la edad de poder en su raciocinio o en su capacidad poder tomar decisiones en otras áreas de la vida. ¿Ok? Pero también puedo decir que una persona de 80 años no necesariamente porque tenga 80 sea una persona madura. Esto es importante establecer de que no se trata de edad ni del tiempo. No se trata de que si usted lleva 10, 15, 20, 30 años en el evangelio. Se trata del proceso. Cuéntame del proceso que tú has pasado en la vida y yo voy a decir, tienes madurez. Porque se trata de superación, se trata de esos peldaños que usted y yo hemos escalado a través de la vida. Se trata de las experiencias que Dios ha permitido que usted y yo experimentamos y cómo esas experiencias te fortalecieron, te hicieron más fuerte a través de los años. De eso se trata. Se trata de lo que nosotros podemos contar como proceso. Amén. El versículo clave, y van a ver otros versículos, es en 1 Corintios capítulo 3, que dice así en el verso 1, de manera que yo, esto es Pablo hablando, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fundamentos bíblicos, y nuevamente esto estúdielo en su tiempo libre. 1 Corintios 3, 1 al 4, 1 Corintios 13, 11, 1 Corintios 14, 20, Romanos 8, de 14 a 15, Lucas 2, 48 al 51, Gálatas capítulo 4, verso 1 al 2 y 1 de Pedro 2, 2. Y si hay un estudio que yo quisiera que realmente apuntaran sería este, porque nosotros hoy vamos a hablar sobre ciertas etapas. Pero quiero dar un trasfondo un poquito de la epístola de los Corintios porque nosotros vamos a basarnos bastante de ahí. Sí. Ok, sí, no tengan miedo de detenerme en el camino, porque voy a las millas. Gloria al Señor. Y lo otro que voy a recomendar, aprovechando esta oportunidad que ustedes están anotando, tráigase su libretita. Si necesita una libreta, déjenos saber, nosotros se la traemos. Que nosotros sí habíamos comprado unas cuantas, pero tráigase su libretita para anotar, para que en su tiempo, ¿verdad? Usted saque, ¿verdad? Unos minutos para analizar y estudiar la palabra. ¿Estamos listos? Aunque estos textos bíblicos van a ir coincidiendo en este estudio hay 4 partes y van coincidiendo con los textos bíblicos. La epístola a los Corintios, Pablo la escribe para corregir ciertas situaciones que estaban ocurriendo en esa iglesia. La iglesia de los Corintios era la iglesia más espiritual y carnal a la misma vez. Eso es un oxímoron. Oxímoron es cuando hay dos cosas opuestas. Es decir, cuando usted escucha un cristiano carnal, eso es un oxímoron, porque parecería contradictorio. Sin embargo, vemos que en la Biblia eso era precisamente la iglesia de los Corintios. Era la iglesia más carnal y a la misma vez más espiritual. Eso es difícil de creerlo, pero cuando usted analiza la epístola de los Corintios y usted ve cómo Pablo se dirige a ellos, usted se va a dar de cuenta, pero ¿cómo es posible que había estos problemas y todavía el Espíritu de Dios se movía? El Espíritu de Dios se movía, hermano. Pues el mismo Pablo no lo negaba. Pero la carta se escribe para corregir inmoralidades, divisiones, falsa doctrina dentro de la iglesia y también a la misma vez buscando fortalecer a los hermanos de los Corintios en cuanto a estos fundamentos en Cristo.
Y estas epístolas se consideran como cartas, amén, de consultas. Es decir, las cartas, tanto la primera y la segunda, abordan preguntas que los corintios habían enviado a formalizar sobre temas como el matrimonio, el uso de los dones espirituales, la Santa Cena, el consumo de alimentos que habían sido sacrificados a ídolos, entre otros. Hay muchos temas que se hablan. Amén. Y Pablo, especialmente en la primera epístola, él hace una distinción de cuándo es él dando una recomendación versus Dios. Él dice, no dice Dios, digo yo. Ahí tú te estás dando de cuenta que él va a dar una recomendación en base de su propia experiencia. Pero luego él dice, no digo yo, dice el Señor. Ahí usted debe de entender que lo que él está preparado para anunciar es un mandato del Señor o una, ¿verdad? Una ley establecida en su palabra. De esto se trata, ¿verdad? La epístola que él había escrito. Vamos a considerar varias verdades centrales. Número uno, el cristiano como niño no podrá entender las cosas espirituales. El cristiano como niño no podrá entender las cosas espirituales. Número dos, el cristiano maduro debe desear el crecimiento para abandonar la etapa de niñez. Número tres, la inmadurez hace difícil poder recibir y disfrutar las bendiciones de Dios. Yo quiero que usted tenga esas verdades centrales, ¿verdad?, en su mente, porque de esto es lo que vamos nosotros a hablar. El Hijo de Dios debe de identificarse o debe de identificar en qué etapa se encuentra en su caminar con Dios y buscar desarrollarse y crecer en todo a fin de agradar a su Padre, a nuestro Padre Celestial. Lo más que disfruta un padre es poder ver y contemplar a sus hijos crecer sanos y fuertes, ¿cierto o falso? No hay nada, ¿verdad?, que nos traiga alegría, que nosotros sepamos que nuestros hijos, aún después de adultos, están bien, están estables, están saludables. Eso trae algún contentamiento. En esta parte del estudio de la madurez, nosotros vamos a examinar etapas de crecimiento y de madurez de los hijos de Dios. Y yo deseo que usted, ¿verdad?, apunte esto, porque nosotros vamos a hablar de a lo menos 4 etapas. Etapas donde nosotros vamos a utilizar términos en el griego que hablan de etapas de crecimiento. Número uno, nepios. Nepios significa hijo recién nacido. Hijo recién nacido. Número 2, paidión. Habla de un hijo pequeño. No es recién nacido, pero es pequeño. Es decir, y más adelante vamos a estar hablando de eso, son niños entre la edad de 2 años a lo menos hasta la edad de 12. Segundo, tecnón. Hijo en desarrollo. Y por último, y el más importante, huíos. Un hijo maduro. Nepios, hijo recién nacido. Paidión, hijo pequeño. Tecnón, hijo en desarrollo. Huíos, hijo maduro. Al final de este estudio, usted debe identificarse con una de estas etapas. Ahora bien, está bien que usted reconozca la etapa en la que usted está. Lo que no está bien es no hacer nada para salir de esa etapa. Si usted y yo no podemos identificarnos en la última etapa, que es huíos, entonces usted tiene que hacer todo lo posible para llegar a esa etapa, porque la meta final de todo esto es llegar a huíos. No quedarnos en nepios, no quedarnos en paidión y no quedarnos en la etapa de tecnón, porque estos son etapas de desarrollo y crecimiento, pero no es suficiente. Se requiere
una continuidad de ese crecimiento. Continúo. So, vamos a hablar de esa primera etapa de lo que es el hijo recién nacido. Y bases bíblicas que vamos a utilizar son 1 de Corintios 3:1, Gálatas 4:1 al 2 y 1 de Pedro 2:2. Jesús, vamos a observar las etapas de Jesús en cada una de ellas, con la excepción, y la advierto, de la etapa de Tecnón, porque la Biblia hace un silencio en cuanto a la vida de Jesús entre la edad de 12 años hasta que Él reaparece cuando tiene 30. Hay aproximadamente unos 18 años que no sabemos absolutamente nada de la vida de Jesús. Ahora bien, hay unos manuscritos, por ejemplo, como el Evangelio de San Tomás, donde aunque no son canonizados, canonizados significa que no han sido autorizados o declarados como escritos inspirados por Dios. Sin embargo, son manuscritos históricos y sí hay algo que arroja de quién era Jesús incluso en su adolescencia, aunque no hay nada registrado en el canón bíblico, es decir, en esta escritura que ha sido aprobada, amén, y calificada como inspiración. Pero en la mayoría de las traducciones este término, nepios, se traduce como recién nacido, que en sentido figurado se refiere a los recién convertidos, es decir, aquellos que acaban de nacer de nuevo. Nepios viene de ser una de las primeras etapas y la más importante del crecimiento de un hijo de Dios, por lo que es vital e importante el cuidado que se debe de tener hacia estos hermanos, porque están en una etapa de infancia. Esta es la etapa más importante, así como es la etapa de un niño que nosotros, ¿verdad?, amamantamos, cuidamos, amén, y tratamos de que, ¿verdad?, tenga todo lo necesario. Lo mismo es en la situación de un recién convertido. A continuación nosotros vamos a examinar cuáles son las características de un hijo de Dios en esta etapa de nepios. Como recién convertido o recién nacido, una de las primeras características de los que están en esta etapa es que aún están bajo tutela. Si nos vamos a Gálatas capítulo 4, no vamos a leer, ¿verdad?, todos los versos, porque si no nos vamos a demorar bastante. Pero si nos vamos a Gálatas capítulo 4, verso 1, bendito Jesús, lo voy a buscar rapidito. Gálatas capítulo 4. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Lo que estamos y lo que hemos estado en esta etapa, sabemos que estamos todavía bajo entrenamiento, bajo tutela. El hijo nepios, una de las características es que tiene que estar todavía bajo supervisión. Número 2, aún es guiado por la carne, por los deseos de la carne. Aún todavía tiene y siente esos apetitos. Hay ciertas cosas que todavía quedan arraigadas y que uno tiene que buscar a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la tutela, buscar que en esta etapa el Hijo de Dios vaya abandonando esos apetitos. Cuando usted tiene hambre, ¿cómo usted pierde el apetito habiendo comido algo distinto a lo que usted estaba preparado para comer? En las cosas de Dios es lo mismo. Para que usted pierda el apetito de la carne, usted tiene que comer de la palabra de Dios. Le va a quitar el hambre, le va a quitar el deseo de todo lo que se inclina a la carne. Número 3, el Hijo de Dios en la etapa de nepios no conoce ni puede manejar bien la palabra y puede desviarse fácilmente. Esta es una etapa bien sensible, porque en esta etapa, mi amado, podemos caer en una confusión así de fácil. Es bien fácil, bien ligero caer, ¿verdad?, en
como el mismo Pablo le llama, en cualquier viento de doctrina. Y a veces nos dejamos llevar por la corriente, amén, de las enseñanzas que hoy hay en día. Por eso es importante los estudios bíblicos en la palabra, en la iglesia, que cuando usted analiza bien, mi amado, se está desapareciendo. Hay gente que no quieren aprender, encuentran las clases y los estudios bíblicos aburridos. Pero aquí es donde se aprende, aquí es donde se enseña. Número 4, el hijo nepios no puede enseñar el evangelio a otros. Compartir el evangelio es una cosa, enseñarlo es otra. Cuando usted está hablando de lo que Dios hizo en tu vida y cómo eso ha transformado tu manera de pensar, de vivir y todo, tú estás compartiendo el evangelio, es decir, las buenas nuevas. Tú le estás diciendo a esa persona, mira, yo estuve muerto, pero Dios me dio vida. ¿Ve? Porque a última hora esa es la esencia del evangelio, es contar cuál ha sido el efecto, el impacto que Dios ha tenido en tu vida. Enseñarlo es otra cosa. Enseñarlo requiere un nivel de experiencia donde el hijo nepios necesita tropezar, necesita, amén, darse unos guayazos de vez en cuando. Necesita saber lo que es darse golpes y cantazos y cómo curar y sanar esos golpes y cantazos. Por eso es que el niño hay que dejarlo de vez en cuando. Por ejemplo, en ocasiones nosotros como padres, cuando teníamos nuestros niños pequeñitos, nosotros los queríamos salvaguardar del peligro y queríamos protegerlo de que no fuera a jugar, de que no se ensuciara. Sin embargo, médicamente es recomendado que el niño de vez en cuando se ensucie, que de vez en cuando, ¿verdad? Adquiera un poquito de microbio. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita crear defensas para contrarrestar, amén, esas enfermedades, esos virus. De lo contrario, nosotros pensando que queremos preservar y tener un niño saludable, lo que podríamos estar es creando un niño que no tenga las defensas necesarias para poder combatir con cualquier enfermedad. De esto también se trata que en esta etapa sería bien difícil que un hijo en esta etapa pueda adquirir el conocimiento suficiente, y eso no es para nada, amén, denigrante. Esto es etapa que todos hemos cruzado. En esta etapa no se sabe todo. En esta etapa uno tiene que buscar entender muchas cosas que no entendemos. Cuando vemos que las personas se acercan y dicen, mira, yo no entiendo esto. Eso es algo que uno debe de apreciar de los hermanos, porque hoy en día la gente a veces se preservan las cosas y después tienen sus batallas, ¿verdad?, a solas. Ahora, ¿cómo puede superar una persona que está en esta etapa estas características? Déjame apagar aquí porque ahora sí que sientes un poquito de frío. Alaba. Santo. Gloria a Dios. Es que pues cuando baja la temperatura también afuera, pues. Amén. Ahora, ¿cómo puede un hijo en esta etapa superar la inmadurez? Número 1, obedecer a Dios y su palabra. Creo que eso está claro. Romanos 6:16 y en Santiago 1:22. Obedecer no es nada más escucharla. El mismo Santiago dice, de nada vale nosotros escuchar y ser olvidadizos. Significa escuchar, retener y obedecer esa palabra. Número 2, el hijo nepio puede superar la inmadurez caminando en el Espíritu, según Gálatas 5:16 y al 17. Aquí está hablando de que cuando caminamos en el Espíritu comenzamos a ver los frutos del Espíritu manifestándose, creciendo, germinando, porque tenemos la palabra que nos ayuda a eso. Tercero, el hijo nepio supera la inmadurez aprendiendo a no seguir la corriente y la fuente del mundo. 1 Timoteo 6, del 10 al 12, vemos que una de las recomendaciones de Pablo hacia Timoteo es que tenga cuidado de no seguir la corriente del mundo, los pensamientos del mundo. Es decir,
lo que establece la palabra es lo que establece la palabra, y cualquier otra cosa que se vaya en contra de ella, nosotros no podemos seguir el fluir o la corriente o el pensamiento. Esta es la manera de superar la inmadurez. Número 4 es renovando la mente para ver las cosas como Dios las ve. Romanos 12, 1, 2, Filipenses 4, 8. Superando la inmadurez en esta etapa es renueva tu mente. Cambia tu manera de pensar. Renovar o transformar habla de metanoia, es un cambio. Incluso cuando una oruga se envuelve en su cascarón, cuando sale ya no es una oruga, es ahora una mariposa. Porque lo que ocurrió fue metanoia, una transformación. Amén, que ahora sale siendo una nueva criatura. El mismo concepto es cuando se trata de renovar tu mente. Para poder nosotros superar la inmadurez que en ocasiones y casi siempre se ve en esta primera etapa, y nuevamente es normal. Es normal. Es importante que en esta etapa como hijos sepamos renovar nuestra mente, y eso es constantemente con la palabra de Dios. Número 5 es desarrollando dominio propio. 1 Corintios 9, 24 al 27, 1 Tesalonicenses 4, del 4 al 5 y luego el 11 al 12. Dominio propio. Esto es cuando usted, amén, puede controlar sus deseos, sus pasiones, sus impulsos, sus intenciones. Usted tiene ese dominio propio. De hecho, dominio propio es parte de los frutos del Espíritu. Esto no es algo que tú puedes desarrollarlo en la escuela o en la universidad. Dominio propio tampoco se adquiere con usted ser una persona tolerante o una persona, amén, masoquista, por así decirlo. O sea, usted coge cantazo y usted, amén, trata de tener dominio propio para no responder. De eso no se trata esto. Dominio propio es que usted sepa tener el control, porque la palabra es la que te está dominando, es la que te está diciendo: eso no me agrada. Es entender que el Espíritu dice: ahí no vayas, no escuche eso, no mire eso. Es entenderte, controlar. Es decir, Señor, yo tengo dominio propio. Yo voy a ser una persona íntegra, aunque nadie me esté mirando. Eso es dominio propio. Tener control. Y por último es aprender a ser educados en la palabra del Señor. Nuevamente, no, esto es muy distinto. Yo no los estoy mandando a convertirse en teólogos. Aprender a ser educados en la palabra es a saber extraer el rema de la palabra y cómo buscar, amén, los tesoros escondidos en ellas. Por eso no, y les va a pasar en la gran mayoría en esta etapa, amén, que se abre cuando usted escucha una prédica o cuando Dios le revela las escrituras, como que eso que usted está leyendo resalta de la página. Y eso de momento adquiere un significado totalmente distinto que usted nunca lo había visto. Eso es rema. Porque en ese momento está aplicándose a tu vida en un momento indicado. Ser educado en la palabra no es tener un conocimiento teológico, por así decirlo, sino más bien tener un conocimiento sabio de la palabra de Dios y cómo buscar aplicarla para que entonces nos convirtamos en buenos discípulos. Porque de esto se trata. Ser discípulos. ¿Alguna pregunta en esta etapa de Nepios? Hemos superado esa etapa. Ok. Vamos a la segunda etapa. La del hijo pequeño o paidión. Paidión. 1 Corintios 14, 20, Lucas 2, 48 al 51. Y paidión, como diga al principio, se refiere casi siempre, y de hecho estos son términos reales, estos son términos al griego. Cuando incluso en los tiempos de Jesús veían a un niño entre la edad de 2 a 12, decía: mira, él es un paidión. Y se estaban refiriendo a esa etapa de la infancia de los niños. Amén. Y Jesús estaba, cuando lo vemos a él, estaba en esa etapa de paidión. Y muchas cosas podemos aprender
amén, de él como hijo, como un hijo pequeño. Ahora, la Biblia presenta una imagen de Jesús como un niño que crecía en sabiduría, gracia y que obedecía a sus padres y que tenía una relación especial con Dios. Eso tú lo hallas en Lucas. Lucas es el único evangelio que habla sobre un acontecimiento en la vida de Jesús cuando niño, que cuando todos los años ellos iban a Jerusalén, ¿verdad?, a ofrecer su sacrificio, de momento Jesús a la edad de 12 toma una decisión que no era normal. Una decisión que incluso molestó y preocupó a los padres. Porque dice las escrituras que él por un espacio de 3 días se le desapareció. Si a usted se le desaparece un hijo a esa edad, aquí hubiésemos puesto el alerta de Amber, nos hubiésemos volvido locos, ¿no? Ellos sintieron una preocupación inmensa, porque esto no era normal de ver que Jesús quisiera tomar una decisión de zafarse del cuidado de sus padres, desaparecerse. Pero luego lo encuentran y lo hallan en un lugar, amén, y esto creó aún más, ¿verdad?, curiosidad en ellos. A continuación, nosotros vamos a examinar las características de un hijo de Dios en esta etapa de paidión, amén. Lo primero que nosotros descubrimos, las características, es que en esta etapa el hijo ya va conociendo más íntimamente al padre. Hay un crecimiento, es decir, hay un deseo. Al principio se torna un poco tedioso, aburrido, pero ya comienza a haber un interés. Yo recuerdo, y esto yo le he contado, pero siempre me gusta traer cosas que yo viví porque esto nos ayuda. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba apenas comenzando, pues yo tenía ciertas cosas que impedían ciertamente, y era visible primeramente al pastor, que impedía que yo llegara a la casa de Dios, especialmente en los estudios bíblicos. Y yo no sabía que estaban considerándome, amén, me estaban considerando para ser ayudante de maestro. Pero yo tenía un problema, y era que las escuelas bíblicas en aquel entonces eran como lo hacemos hoy los jueves. Pero ¿qué pasa? Que en aquel entonces yo tenía un problema con este programa de la lucha libre. Tú no me podías sacar de mi casa un jueves a las 7 de la noche. Y esto de que ponlo a grabar y después lo ves después, no, yo necesitaba verlo en vivo. Porque en ese entonces yo tenía en mi mente que la lucha libre era algo real. Y el pastor se me acerca y me dice, mira, esto es lo que está pasando, Jesús. Estamos viendo en ti unas cualidades que queremos usar para que tú seas maestro, asistente de maestro. Pero tú me estás faltando los jueves, ¿qué está pasando? Y yo le conté eso y él se echó a reír y le decía, eso es nada más, eso es todo lo que impide que tú estés llegando a la casa del Señor. Le dice, de verdad, pastor. Y él dijo, pues vamos a orar. Vamos a unirnos contigo en oración Y él me enseñó a mí, me ayudó a buscar esta intimidad más con el Padre. Me ayudó a salirme de esa etapa de la inmadurez, de esta etapa de indiferencia o de esta etapa de que un día que yo falte no es nada para Dios. Pues me ayudó a salir de esa etapa. Vio el problema y buscó la manera de resolverlo sin tener que, amén, hablarme ásperamente, sin tener que buscar disciplinarme, sin tener que hablarme de una manera que hubiese impedido mi crecimiento. O sea, me ayudó a ver, amén, para qué yo sirvo y cómo esto puede beneficiar a otro, pero al mismo tiempo cómo me iba a ayudar a mí mismo a crecer y a madurar cada vez más. En esta etapa vemos que aunque todavía son pequeños los hijos de Dios en esta etapa, de la etapa de paidión, aunque son pequeños, pero estamos viendo un crecimiento, estamos viendo un hambre de buscar más a Dios. No significa que no van a haber percances, pero estamos viendo ya un crecimiento. Lo segundo que vemos es que en esta etapa se aprende más sobre la obediencia.
el servicio, pero solamente si no se rebelan. Esto fue precisamente lo que vimos en la etapa de Jesús. Cuando fue confrontado Jesús, Jesús pudo haberle dicho y técnicamente se pudo haber recibido como una deshonra, diciéndole a los padres, pero ¿por qué ustedes me buscan? Si ustedes saben que los negocios de mi padre yo tengo que estar. Eso es una forma, ¿verdad? Que en estos tiempos, amén, si un niño nos habla de esa manera, lo podríamos ver como un poquito de falta de respeto. Pero cuando dice las escrituras que cuando Jesús les responde a ellos de esa manera, ellos se quedan maravillados. Pero lo más bonito de todo esto que dice que Jesús se fue con ellos y se sometió a ellos. No dice que se rebeló. No dice que vemos que él continuó con su vida independiente y que ahora que él descubrió que él podía no tan solamente aprender de los maestros, sino enseñarles. No vemos que él tomó la decisión de continuar con esa, ¿verdad? Con ese despliegue de ellos, sino que dice la Biblia que se sometió a ellos. Se sometió, entendió que él todavía necesitaba, siendo hijo de Dios, él entendía que él necesitaba todavía aprender a obedecer y a servir, porque todavía su tiempo no había llegado. Lo tercero es que vemos que en esta etapa también el hijo Paidión comienza a distinguir lo falso de lo real. Lo falso de lo real. Esto es importante también, porque en ocasiones el no poder discernir lo bueno de lo malo, lo falso de lo real, es la razón principal por cual muchos se desvían. Pero en esta etapa hay un desarrollo, hay un crecimiento. Ahora usted está entendiendo, espérate, no, esto no es de Dios. No, espérate, esto no es lo que la palabra establece. No, espérate, esto no es lo que yo he escuchado al pastor enseñar. ¿Ve? Ya comienzas a distinguir. Esto es la etapa también crucial. Y por último, vemos que hasta cierto punto se tiende a ver quejas y ciertos altibajos emocionales, lo cual está bien también. Yo recuerdo que yo me frustraba por cualquier situación, cosas que no entendía, cosas que yo, amén, pues no, hasta cierto punto no tenía por qué lanzarme tanta carga sobre mi vida sabiendo que no me correspondía a mí. Es decir, hay momentos que nosotros nos vamos a frustrar, y lo preparo de antemano porque somos humanos, nos vamos a frustrar incluso con el crecimiento del otro hermano. Y a veces nosotros en nuestra mente vamos a decir, ay, pero ese hermano es tan flojo, tan floja. O sea, y eso, mi amado, amén, se tiende a ver en el pueblo del Señor. Pero le digo desde ahora, para librarlo de eso, eso no es una responsabilidad que le toca a usted. A usted le toca concentrarse en usted, porque de seguro, mi amado, le advierto que Dios le va a permitir ciertas situaciones a su vida suficiente para que usted se queje y usted tenga esas altibajas emocionales que no tienen nada que ver con cómo el hermano va creciendo, cómo el hermano va creyendo, cómo el hermano va sirviendo. Pero en esta etapa sí se ven ciertas quejas, ciertos altibajos emocionales que son comprensibles. No entendemos muchas cosas. Incluso hay cosas que nosotros, esta es una de las frases más reconocidas en la iglesia: Señor, yo no entiendo muchas cosas. Y a eso le añadimos: yo no entiendo cómo es, Señor, que el hermano se comporta así y tú todavía lo usas. ¿Ve? Esas son cosas que van a ocurrir en nuestra vida. Pero esto es una etapa que es algo notable y es normal en la vida de los hijos que están en esta etapa como pequeños. Todo lo notan, todo lo observan, y es algo comendable. Es algo que sí es una cualidad buena, pero puede tornarse en algo que puede impedir tu propio crecimiento. Por eso es importante que, amén, estas características nosotros las podamos superar todas. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo puede el hijo Paidión crecer en esa etapa y superar
amén, es decir, seguir creciendo, número uno, con la disciplina. Tiene que desarrollar buenos hábitos espirituales y sumisión a Dios y a los líderes. Ahí están las bases bíblicas. La disciplina es importante, señores. Así como usted es disciplinado en su empleo, en su trabajo, usted y yo tenemos que también tener disciplina en las cosas del Señor. Es impresionante, mi amado, y esto es colectivamente, es todas las iglesias. Usted ve, mi amado, que la gran mayoría de los que tenemos trabajo somos sumisos a los jefes. Oiga, mi amado, si el jefe nos dice que usted tiene que trabajar 12 horas, usted las trabaja. Si te dice que tiene que trabajar el weekend, usted ahí dice, bueno, no hay de otra, usted la tiene que trabajar. Si te dice que tiene que trabajar los días feriados, los trabajamos. Y todo porque nosotros, amén, tememos de las consecuencias de no hacerlo. Digo esto porque cuanto más deberíamos someternos a las cosas de Dios. Y en ocasiones es lo último que hacemos o lo menos que hacemos. La disciplina nos ayuda a nosotros a mantenernos equilibrados para que nosotros podamos aplicar todo lo que se aprende. La disciplina te ayuda a mantenerte fijo, mirando a lo que Dios establece, lo que Dios quiere y lo que su palabra manda. Y segundo, relacionarte con Dios como Padre. Esto es importante. Porque a menos que tú y yo no podamos ver Dios como Padre, siempre lo vas a ver como una entidad o una deidad que está en el cielo, en esa estratosfera inalcanzable, que solamente está dando órdenes y que usted tiene que simplemente vivir como un subordinado. Eso es una mala percepción de cómo ver a Dios. Constantemente en la palabra a Dios se le refiere como Padre. ¿Por qué? Porque está hablando de un Dios que desea tener una relación, así como un padre terrenal desea tener una relación con su hijo terrenal. Entonces, relacionando con Dios como Padre nos ayuda a aprender a caminar junto con Él, hablar con Él, desarrollar ciertas emociones de gozo en su presencia. Esto es importante para esta etapa. Porque el hijo en esta etapa siempre busca esa conexión con el Padre. Siempre va a buscar, amén, tener esa intimidad con Dios como Padre. Hago esta mención rapidito. ¿Sabía usted que la gran mayoría de los ateos hoy en día en una ocasión fueron cristianos? En una ocasión fueron creyentes. ¿Tú sabes qué fue lo que ocurrió en la vida de ellos? Y esto está establecido, que la gran mayoría de los que son ateos, como no tuvieron una relación con su padre terrenal, es decir, nunca los conocieron, o si los conocieron, la relación estuvo fracturada por un divorcio o una separación, o incluso simplemente los hijos se tornaron tan rebeldes que no quieren saber del padre. Esto provocó que estos hombres ateos o mujeres no pudieran ver tampoco a Dios como Padre. Porque ellos perdieron esa conexión con un Padre terrenal. Por ende, ellos decían, si yo no puedo, si yo perdí la esencia de tener a mi Padre terrenal en mi vida, ¿cómo yo puedo ver entonces a un ser espiritual que no veo y declararlo mi Padre celestial? La gran mayoría de ellos son ateos solamente por eso. Pero ellos le van a decir, no, es que nosotros creemos que no hay Dios. Claro, porque en su vida, al no tener un padre o tenerlo ausente, ellos dijeron, no hay amor, no puede haber un Dios. Porque ellos tratan de razonar cómo un Dios de amor puede permitir estas cosas o situaciones en la vida de un ser humano. Quería mencionarle eso porque es importante que usted tenga el concepto correcto de quién es Dios para ti en tu vida. Que Él no es un mago, Él no es un genio que usted frota la lámpara y le pide 3 deseos. Él es Dios, nuestro creador, nuestro diseñador. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es quien gobierna toda nuestra vida. Él es el Padre de todo, amén, aquel que ha venido a conocerle.
de todos los que han venido a conocerle y a recibirle. Amén. La tercera etapa. Ya estamos terminando. La tercera etapa es la del hijo en desarrollo, el hijo tecnón. Esta casi siempre es entre las edades de los 13 hasta casi los 25 años. En esta etapa, si nosotros, como dije al principio, no hay nada que registre, ¿verdad?, que hable sobre la vida de Jesús en esta etapa. Pero los tecnón son hijos de Dios también, son herederos de la promesa divina. Sin embargo, junto con esta nueva identidad, enfrentarán muchos adversarios. El sistema del mundo. Valor. Sí. Para ver la base bíblica. 1 Corintios 13, 11. En esta etapa, aunque son hijos, aunque son herederos, aunque van a adquirir promesas divinas, no obstante, van a enfrentar adversidades. Van a enfrentar un mundo donde van a buscar distorsionar tus valores, tus principios. Va a ser este ataque va a ser persistente. Es más, es posiblemente que aquí se ve aún más el apetito carnal o pecaminoso levantarse, porque el diablo va a ser más fuerte cada vez. Los falsos maestros con doctrina errónea ya están circulando por donde quiera. Y las persecuciones, los problemas que lidiamos a diario van a buscar de alguna forma u otra que usted se desvíe de la fe y del compromiso que usted declaró delante de Dios y de muchos testigos. Esto es importante porque este desarrollo aquí es ya uno concienzudo. Ya usted está con una conciencia, ya usted está ya sabiendo, ya hay un conocimiento más profundo. Por ende, esta es la etapa donde está buscando que usted, aunque esté en anonimato, que usted esté aprendiendo, que usted esté siendo expuesto a los problemas, las situaciones, las vicisitudes que a veces nos llegan a la vida. En el caso de Jesús no sabemos nada de su vida de 12 hasta los 30 que él aparece. 18 años desaparecido. Sin embargo, podríamos asumir, porque esto es puras especulaciones, pero podríamos asumir que no dejó de ser divino, no dejó de tener deidad, no dejó de ser el Hijo de Dios, por ende se estaba educando. Posiblemente durante las primeras etapas, ¿verdad?, de la adolescencia, hasta que llegó más o menos a los 18, que vivió una vida normal como de un joven. Podríamos llegar y entender a concluir que jugaba y tenía sus amistades. Pero ya cuando iba madurando, iba creciendo, se iba dando de cuenta y alineando al propósito de Dios. O sea, deberíamos de llegar a la conclusión que él ya estaba viendo a distancia en un futuro cuándo iba a ser el momento oportuno para él reaparecer en la escena. Pero el hecho de que, y incluso esta es la parte que muchos cuestionan, ¿por qué hay un silencio de 18 años en la vida de Jesús? Bueno, también hubo un silencio de 400 años donde Dios no habló nada. Después que terminó el último profeta hasta que reapareció Juan Bautista, 400 años en silencio. También podría yo preguntar entonces por qué Dios esclavizó al pueblo de Israel por 400 años. O sea, las preguntas solamente ocurren porque al no entender o querer buscar una explicación más allá de lo que deberíamos buscarla o, ¿verdad?, descubrir, pues confunde a las personas o a lo menos las deja en un estado de curiosidad. Pero vamos a descubrir esta etapa de tecnón. Es interesante porque cada vez más se va poniendo un poco ya, ¿verdad?, complicado y estamos yendo a la meta. En esta etapa, el hijo en desarrollo, estas son las cualidades. Número 1, que pueden terminar experimentando tremendo crecimiento en sus dones y sus talentos si son disciplinados. En esta etapa, el hijo tecnón está experimentando y teniendo, ya ha descubierto incluso cuáles son los dones que Dios tiene. Todos nosotros no tenemos los mismos dones, porque no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser manos, no todos pueden ser pies,
Cada uno de ustedes ya tiene o ha de haber descubierto cuál es el don que Dios ha depositado en tu mano. Amén. Y esta es la etapa donde la característica es la experimentación, el desarrollo. Número 2. Pero también esta es la etapa donde se cree que se sabe todo. Y aquí es donde hay que tener cuidado. Porque en esta etapa pues ya se va descubriendo, ya usted va comprendiendo más, ya usted ha sido más expuesto cada vez más a los estudios bíblicos, a la palabra del Señor. Y aquí es donde se requiere la disciplina, porque se puede entrar uno en creer que lo sabe todo, que ya ha alcanzado, amén, las etapas más grandes. Y yo recuerdo nuevamente, amén, en la iglesia donde mis primeros, ¿verdad?, mis principios y mis comienzos, se estaba levantando un grupo de evangelistas donde yo formaba parte de ese grupo. Oiga, mi hermano, y nosotros creíamos que ya sabíamos todo. Y el pastor lo único que decía: dale suave, dele en freno, esto es suave. Usted, o sea, y siempre nos llevaba ahí. Y nosotros a veces pues pensábamos: oh, es que nos están deteniendo. Yo recuerdo que en una ocasión vinieron una pareja a preguntar: mira, los hermanos, queremos solicitar a los hermanos que tienen un testimonio de que ellos habían peleado y se iban a matar. Y yo escuché a un hermano liderato que dijo a los Osorio: sí, esos mismos. Dice: no, ellos no salen de aquí, ellos no están preparados. Así, yo escuché eso. Y yo vine y fui y di queja al pastor. El hermano fulano de tal se atrevió a impedir que nosotros saliéramos. Y dijo que nosotros no estamos preparados. ¿Sabe cuál fue la respuesta del pastor? Dice: es que la verdad ustedes no están preparados. Difícil, fuerte, uno se enoja, uno refunfuñea, uno cuestiona. Pero ¿sabes qué? Yo le doy gracias a Dios por esos hombres que guardan a uno, que protegen a uno. Que no es que están buscando que usted se lance como cometa y que usted suba hasta la cima. Hay un dicho que dice, y no es un dicho, esto es ley de gravedad: todo lo que sube tiene que bajar en algún momento. O sea, la idea aquí era: crece más, experimenta más, conoce más, entiende más lo que es, amén, servir. Que no es nada más, porque en nuestra mente nosotros creíamos y lo sabíamos todo. Y en nuestra mente, nuestro concepto de evangelizar era el titulado. Estábamos pensando la salida, los viajes, las invitaciones. Pero no estábamos pensando las vidas que se van a salvar, las vidas que van a llegar a los pies del Señor, la gloria que Dios debe de recibir a través de ese servicio. No estábamos pensando de esa manera. Esta etapa, el hijo tecnón cree saberlo todo. Tercero, tienden a la rebeldía y a hacer las cosas a su manera. Esto se ve, nuevamente, es normal. Es normal. Lo que no es normal es no superar estas características. Es normal. Créame, yo solo estoy diciendo, es normal. Todos nosotros hemos pasado en algún momento, a un momento de rebelión, donde nos oponemos. Recuerden, mire esto. En el pueblo de Israel, en el desierto, ¿no hubieron un sinnúmero de personas que se rebelaron contra el liderato? Claro que sí, lo hubieron. Coré es un perfecto ejemplo. Coré hubiese estado vivo, hubiese quedado vivo, si él hubiese simplemente desistido de su rebelión. Porque él en ocasiones enfrentaba a Moisés y decía: ven acá, ¿por qué Dios te llamó a ti nada más si nosotros también podemos hacerlo? Nosotros también somos hombres de Dios. Yo soy también un levita. ¿Por qué nosotros no podemos lidiar? Y Moisés con su calma y todo le hablaba y todo. Y si Coré hubiese simplemente entendido y se hubiese sometido a lo que ya Dios hubiese establecido, Coré hubiésemos hablado de que se rebeló por un momento, pero tal vez hubiésemos escuchado cosas lindas de él. Porque los hijos de Coré fueron algunos que escribieron algunos de los salmos. ¿Ve? Coré se rebeló, pero los hijos, Dios los salvó a ellos por misericordia. No permitió que los hijos de Coré murieran cuando la tierra se abrió y se tragó a más de 250 personas. Es normal la rebelión y, ¿verdad? En ese sentido de que uno a veces quiere pelear y cuestionar. Lo que no es normal es permanecer en esa característica y en esa condición. Es importante
buscar la manera de desafiar esos pensamientos. Número 4, son buenos para servir, pero no todavía para liderar. Son buenos para servir, pero todavía no son buenos para liderar. En esta etapa, el hijo Tecnón está en un desarrollo. Y aunque son buenos sirviendo, pero en cuanto a liderar, todavía no han llegado a ese punto. Mire esto, yo le puse como nota sobre la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo es un perfecto ejemplo de un hijo Tecnón. Porque en su inmadurez, él se atrevió a hacer algo, amén, que era una deshonra. Él se atrevió a pedirle a su padre la herencia mientras éste todavía estaba vivo. Para usted poder entender por qué esto era una deshonra, en la cultura judía era una ofensa tú decirle a tu padre que estaba en vida, dame mi herencia, porque tú le estás deseando la muerte. Eso era lo que el hijo pródigo, el hijo menor, estaba diciéndole al padre: ay, ya muérete ya, dame mi herencia. Pero vemos que en esta historia el padre cede a la petición de este hijo. Pero vemos que de esto se trataba, de que el Señor le quería enseñar que aunque tienes privilegio y tienes acceso a las promesas de Dios, no obstante, si todavía no estás preparado para recibirla, no las vamos a recibir hasta que no superemos esta etapa. Esto es importante. Y esto fue lo que vimos en la vida. Mira esto, cuando él regresó, mire esto, el hijo pródigo se fue como hijo Tecnón, pero regresó como la otra etapa, hijo huíos, porque entendió, vino más experimentado, vino habiendo recibido azote, vino entendiendo que la crisis no fue para matarlo, sino para enseñarle que las promesas de Dios están a nuestra disposición, pero Dios no nos va a entregar nunca, nunca nos va a entregar, mi amado. Por más que usted llore, por más que usted refunfuñe. Y si logra hacerlo, tenlo por seguro, mi amado, que usted y yo vamos a despilfarrar esa bendición. La vamos a malgastar. No le vamos a saber dar uso. No va a poder producir la bendición que Dios quiere. Porque en las manos de una persona inmadura en esta etapa no va a poder. Esto fue lo que el hijo pródigo hizo. Dice que cuando él fue y malgastó todo, desperdiciándolo todo, llegó una crisis. ¿Y con qué se pudo defender? Con nada. No se pudo defender. La bendición que había recibido, la herencia que había recibido de adelantado, no lo pudo salvar en el día de la crisis. Él entendió. Ahora vamos para hablar rapidito cómo poder superar esta etapa. Número 1, controlar el sentido del orgullo y del ego, que nos mueve a veces a querer hacer las cosas a nuestras maneras. Hay que controlarlo. Hay que soyuzgar eso, mi amado, y someterlo a la palabra de Dios, entendiendo que incluso el orgullo, la altivez, la arrogancia son cualidades que Dios aborrece en un hombre. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde del corazón, a ese lo mira de cerca. O sea, es importante someter, controlar, darle un chequeo. Espérate, eso suena como orgullo. Espérate, eso es ego. Espérate, eso es altivez. Amén. Esto es nuevamente, es normal. Y cuando digo normal, estoy diciendo que como estamos en una etapa de crecimiento, es normal que estas cosas se vayan viendo hasta que usted llegue madurando. Ya no es normal, ya cuando usted debe ya de entrar y estar en una etapa donde estas cosas usted ya las ha superado. Y ahí donde usted se convierte ahora en una bendición para otros que están cursando en esas etapas. Número 2, ser entrenado en el servicio a Dios. Es la manera de uno poder madurar en esta etapa. Ser entrenado en el servicio a Dios. Cuando hablo de entrenar es que usted entienda que lo que usted haga lo está haciendo para Dios. Lo está haciendo para que Él se lleve la gloria. Lo está haciendo para el beneficio de otros. O sea, yo siempre he dicho que cuando una iglesia hace una obra de caridad, por ejemplo,
que sale afuera a repartir comida y ropa y todas estas cosas. Muy a menudo, mi amado, usted ve rápidamente que lo primero que quieren sacar son las cámaras y los teléfonos. Que si sacándose fotos, repartiendo comida con una... Bueno, yo los he visto hasta sacándose selfie con una persona, mi amado, que claramente no quisiera ser plasmada en las redes sociales. Pero que no tiene otra opción. Tú ves la tristeza y la necesidad de la persona y no tiene otra opción que posar también en la foto. No tiene otra opción. Porque lo están exponiendo a eso. Pero si tú te acercas a esa persona y tú le preguntas y dices, por favor, no, yo no quisiera que me... O sea, esto no es algo para dar a entender tu grandeza. Si tú estás haciendo algo de corazón, hazlo de corazón. Entonces, ser entrenado en las cosas de Dios implica que usted entienda que lo que usted está haciendo es para Dios, es para el beneficio de la gente, de las personas o de los hermanos en Cristo, pero sobre todo para que Dios se lleve la gloria. Porque lo que nosotros hacemos, amén, es para Dios. Y Dios solamente es quien se lleva la gloria. Controlar el orgullo y el ego y ser entrenado en las cosas de Dios es como único podemos nosotros realmente sobrepasar y madurar esta etapa. Finalizando, rapidito, esta etapa de hijo maduro, huíos, 1 Corintios 13, 11, Romanos 8, 14 al 15 son las bases bíblicas. Esta es la etapa de los 30 en adelante. Nuevamente, no estoy diciendo que esa sea la etapa de madurez espiritual. Lo que estoy diciendo es que estos términos al griego implican que son etapas de edades. Cuando veían, por ejemplo, cuando Cristo aparece en la escena a la edad de 30, ahora aparece como huíos, aparece como hijo maduro. Incluso lo vemos cuando el mismo Jesús, Dios Padre, dice, este es mi hijo, huíos, en la cual tengo complacencia. Porque ahora está preparado para recibir su herencia. ¿Cuál era la herencia que Cristo estaba preparado para recibir? Su misión, su tarea, la de ser el Salvador del mundo. Ahora Él estaba preparado. Imagínese usted un niño de 12 años crucificado en el madero. No iba a ser posible porque, o sea, podía ser posible en las cosas de Dios, todo es posible, pero no iba a ser natural, no iba a ser normal. Por ende, incluso hasta el mismo Juan Bautista se confunde por un momento y dice, pero maestro, usted debería de bautizarme a mí. Y Jesús le dice, tiene que ser así por el momento. O sea, Cristo quería cumplir todas las cosas, todas las cualidades, todo el proceso, todas las etapas. Vamos a analizar un poquito sobre Jesús como hijo maduro. En la escala del crecimiento como hijos del Señor, la estatura más alta es el hijo huíos. Esta es la más alta, la cual es la estatura que el Señor Jesucristo mismo tenía y alcanzó, y la cual nosotros deberíamos de anhelar. Esta palabra huíos la encontramos en el significado relacionado también a la descendencia con el progenitor. Es decir, en un huíos tiene en primer lugar la relación con su padre y hace referencia también a un hijo adoptado. ¿Recibieron? ¿Están anotando? A continuación, vamos a examinar entonces las características de este hijo huíos, este hijo maduro, este hijo desarrollado y preparado. ¿Cuáles son las características? Número 1, que refleja el carácter del padre y maneja bien la palabra. Entienda que esta es la etapa que todos quisiéramos llegar o debemos de desear llegar. Número 2, es movido y guiado por el Espíritu todo el tiempo, no algunas veces, todo el tiempo. Número 3, está listo ahora para liderar. En esta etapa se abandona el ego, ese egocentrismo, se abandona aquí. Ya la persona entiende que ahora liderar no significa ser el primero, que liderar significa ser el último para ver a otros llegar al destino, para que otros desarrollen. Ahora esta persona ha abandonado todo lo que es de niño, amén, y ahora está preparado para asumir las responsabilidades como hombre o como mujer de Dios. Número 4, está en un continuo mejoramiento clave.
Esto no significa que porque esta es la última etapa y la etapa máxima de desarrollo de madurez espiritual, no significa que termina ahí. Todos nosotros continuamos desarrollando. Por ejemplo, yo que soy trabajador social, las hermanas que trabajan como cuidadoras de niños, nosotros tenemos que todos los años, a veces cada 6 meses, yo por ejemplo, cada año hay unos exámenes principales que hay que continuar agarrando para seguir mejorando nuestra habilidad de asistir y servir. Con esos exámenes continuamente están buscando forjar nuestra capacidad, amén, de lo que entendemos en cuanto a leyes, en cuanto a ciertas éticas, etcétera. Lo mismo es en las cosas del Señor. El hecho de que nosotros ya llegamos a una edad de madurez no significa que ya hemos terminado, no significa que no continuamos recibiendo, amén, ¿verdad? Entrenamiento para refrescar nuestra, ¿verdad? Nuestra vida espiritual. Seguimos mejorando. Es más, deberíamos siempre añorar, mejorar. Señor, quiero ser mejor que ayer. Quiero ser una mejor persona que el año pasado. Quiero mejorar en estas áreas. ¿Ve? Ser específico nos va a ayudar a nosotros a mantener esa madurez. ¿Cómo nosotros podemos superar la etapa o continuar? Es continuar usando nuestros dones espirituales para edificar al cuerpo de Cristo. Entienda que ahora no es usted, ahora es los demás. Esa es la manera de pensar. Lo otro es ayudar a los creyentes a madurar en su fe como hijos de Dios. Es decir, ahora usted se convierte en ese canal de bendición. Ahora no es recibí yo, me voy, que los demás se preocupen. No, ahora usted forma parte, amén. Usted se entreteje también con la vida de los hermanos espiritualmente. Ahora usted tiene la capacidad para ayudar a otros en esta etapa. Ayúdalos a crecer, ayúdalos a fortalecerse, ayúdalos a continuar en ese caminar, ayuda a aumentar su fe. Por eso es bueno, mi amado, el congregarnos. El congregarnos no es nada más porque cuando Pablo da la sugerencia, es una sugerencia, constantemente yo escucho personas diciendo que es una orden, un mandato. Es una sugerencia de que sería bueno que nos congregáramos y que no como hacen otros de costumbre que dejaban de congregarse. Pero ¿por qué la sugerencia? Porque en congregarnos nos estimulamos el uno al otro. En congregarnos, mi amado, si usted viene de una manera, ya sea cabizbajo, usted viene en una situación enfrentando, amén, un decaimiento espiritual, el hermano tiene la capacidad para ayudarlo. Tiene la capacidad para ayudarlo a usted superar ese momento difícil. Usa tus dones y ayuda a otros a crecer continuamente. Por último, mira cómo vemos la conexión. Nepios recibe vida. El paidión aprende a amar y a caminar con Dios. El tecnón aprende a servir al aplicar la palabra y desarrollando sus dones. Pero el huíos realmente vive en Dios por su espíritu, camina en compañerismo con Él siempre y usa la palabra y los dones para el reino de Dios como un hijo maduro y lo disfruta. Todo tiene una conexión. Lo vimos en la vida de Cristo. Cuando Él nació, pasó todas estas etapas. Pasó todas estas etapas para enseñarnos a nosotros también que nosotros sí podemos superar, crecer, desarrollar. Vamos a establecer como último unos fundamentos esenciales. Número 1, usted y yo tenemos que buscar crecer siempre en la palabra de Dios diariamente. Diariamente. Crece en la palabra del Señor. Saque tiempo. ¿Sabes lo que yo acostumbraba a hacer siempre? Yo acostumbraba a leer cuando al principio, acostumbraba a escoger un capítulo completo, lo leía y ese día entero me pasaba meditando en ese capítulo completo. Y usted no sabe cómo eso me ayudó a mí a superar muchísimas dudas, muchísimas preocupaciones, cosas que no entendía.
Porque si yo tenía que volver a ese capítulo en algún momento del día, volvía y veía algo que no vi cuando al principio lo leí. So, crecer en la palabra de Dios diariamente es crucial, porque usted está llenando su mente constantemente de esa palabra que trae vida. Segundo, adopta el carácter de Cristo en situaciones difíciles. Es decir, cuando a ti te toca una situación difícil, piensa en esto, que de hecho se ha visto hasta en ciertas medallitas y cosas. What would Jesus do? ¿Qué haría Cristo en esa situación? Adopte entonces cuando algo te ocurra que tal vez te saque de quicio, te saque fuera de tu órbita, ponte a pensar cuál sería el carácter de Cristo en esta situación. Adopte eso. O sea, ¿sería él una persona amable y paciente? Adopte ese carácter. ¿Sería él una persona lento en responder? Adopte ese carácter. Hubieron momentos que el Cristo no dijo nada. Lo único, por ejemplo, en el capítulo 8 de Juan, cuando le trajeron a la mujer adúltera, él escribió en la tierra, no dijo nada. Hay momentos que nosotros tenemos que adoptar el silencio. Adopte eso. Adopte el carácter de Cristo en situaciones difíciles. Número 3, propóngase a madurar y a ejercer dominio propio cuando se le presente la oportunidad. Porque se te va a presentar la oportunidad. Dios te va a poner en situaciones para probar tu dominio propio y para que tú puedas crecer en ese momento dado. De no pasar la prueba, va a seguir ocurriendo esos momentos. Por ejemplo, una persona que usted lleva tiempo que no ha visto y que se dejaron de ver por una situación, pues Dios te la pone en tu camino para que entonces usted se vea obligado a pedirle perdón y que se puedan pedir perdón y que puedan de alguna manera volver a conectarse, porque eso es lo que debe de hacer un hijo maduro. Pero entendemos que si eso no ocurre, pues entonces nuevamente es parte del proceso y es algo que hay que superar, obligado, hay que superarlo. ¿Ven? Y lo otro es practicar la disciplina, la obediencia y la sumisión a la palabra del Señor. A la palabra del Señor. Es practicar esa disciplina, la obediencia y la sumisión. Por último, no nos podemos quedar, amados, como niños espiritualmente, ¿verdad? Deberíamos anhelar constantemente ese crecimiento. No hay nada mejor que al Señor le plazca ver a sus hijos desarrollándose, creciendo. No será difícil y habrán momentos difíciles, obstáculos, van a haber pruebas complicadas. Muchas de esas pruebas van a ser para probar nuestro temperamento, para ver dónde está nuestra mente, para ver si nosotros hemos superado algunas de estas emociones que a veces suben y bajan. Pero es bueno recordar que la madurez no depende, como dijimos al principio, del tiempo que lleves en el Evangelio. Confiemos que quien comenzó en ti y en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. No debemos de desmayar, aunque tengamos momentos en los que nosotros quisiéramos renunciar a todo. Porque siempre va a llegar esos deseos, esos momentos. Pero cuando llegamos a la etapa del hijo huíos, el maduro, vimos incluso en la vida de Jesús, vimos un momento donde él como que pensó, digo, Señor, esto es demasiado, es muy fuerte, pasa de mí, si es posible esta copa. Pero él contrarrestó ese pensamiento inmediatamente diciendo, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Ahí pudimos ver y él nos mostró, creo que a propósito, nos mostró a nosotros que aunque somos hijos de Dios, que aunque nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, que sí hay momentos de uno, querer rendirse, hay momentos de uno que querer que Dios pase la copa de la prueba, de la dificultad, amén, de nuestra vida. Pero el Señor también nos da la oportunidad de reflexionar inmediatamente y que nosotros pensemos, espérate. Esto no lo hace un hijo maduro. Esto lo podrá hacer cualquier otra etapa, pero un hijo maduro, una hija madura,
dice, no, yo voy a enfrentar esta situación. Señor, si tú la permitiste en mi vida, algo bueno voy a sacar de esto. Algo bueno va a resultar, algo positivo. ¿A quién tú vas a bendecir aparte de mi persona? ¿Ves? Estas son preguntas que debemos de hacernos. ¿Quién se va a beneficiar cuando usted esté lidiando con la situación que usted está lidiando? ¿Quién se alimenta de esa fortaleza tuya? Eso es lo que hay que preguntar. Usted nunca sabe quién está mirándolo. Usted nunca sabe quién está, amén, ¿verdad? Admirándolo a su espalda. Dice, yo admiro a esa hermana. Oiga, a pesar de todo viene, el diablo le entra a batazo, pero con todo y eso viene, con todo y golpe y achichonada, pero viene aquí y adora a Dios. Yo admiro a ese hermano porque, oye, se sabe que tiene que estar lidiando con alguna situación, pero con todo y eso es fiel a la iglesia. ¿Sabe? Usted nunca sabe quién está observando, quién está tomando apuntaciones y notas, diciendo, yo quisiera tener ese valor, esa valentía, esa fe que tiene ese hermano. Y ahí donde nosotros nos convertimos en ese perfecto ejemplo para cada uno. Amén. Gloria a Dios. Están calladitos hoy. Alaba la gloria. Bendito Jesús. Vamos a orar para darle cierre a este estudio. Gloria al Señor. Y damos gracias a Dios. Aleluya. Siempre por darnos esta oportunidad. Padre, Señor, toda la gloria, Señor Dios mío, te pertenece. Gracias, Señor, una vez más por este estudio, Señor Dios mío, donde nosotros vamos a seguir aprendiendo, Señor. Sé que es profundo este estudio, Señor, y no daría el tiempo suficiente, Padre, para poder indagar, Padre, Señor, como es debido. Pero entendemos, Padre, Señor, que en la simpleza también tú te manifiestas. Que en el silbo apacible, Señor Dios mío, ahí está tu poder y tu grandeza. Te doy gracias, Señor amado, porque a través de estas enseñanzas, Señor, podemos continuar creciendo, entendiendo, Señor, cuál es nuestro destino, cuál es nuestro llamado, Señor. Pero sobre todo, Señor, cómo poder llegar a la madurez, Padre, Señor, que tú has establecido en tu palabra, que tú deseas que tu pueblo pueda llegar. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Padre, Señor, en este lugar que han llegado, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Padre, con cada uno de los hermanos, Padre, que no pudieron llegar, Señor. Si hay algún enfermo, Padre, obra en su vida, en su salud, en el nombre de Jesús. Para aquellos que tal vez, Padre, Señor, que no pudieron llegar por el trabajo, Señor, dale fortaleza, Señor, en el nombre de Cristo. Te doy gracias, Padre, Señor, por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden, mi amado, que mañana tenemos el servicio especial. No falte, llegue, invite a un amigo, un hermano, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde y están despedidos. Dios corrió a mí una vez, me levantó con su poder, me acarició con su amor. Si estoy aquí, lo es por él. Cuando en dolor estaba yo, él vino a mí, aliento me dio, me hizo saber